En un cierto pueblo vivía un campesino llamado Rashid. De figura esbelta y mirada serena, su piel bronceada por el sol del mediodía reflejaba la dureza de su labor diaria. Sus manos curtidas eran testigos silenciosos de su entrega y esfuerzo. A lo largo de los años, esas mismas manos habían aprendido los secretos de la tierra, volviéndose expertas en reconocer cuándo el suelo estaba listo para recibir las semillas y cuándo los frutos alcanzaban su punto exacto de maduración. Rashid se dedicaba exclusivamente a la siembra y recolección de higos, un fruto que en su cultura era considerado bendecido y lleno de significado. Sus huertos eran su mayor tesoro, y los higos que brotaban de sus árboles eran conocidos por ser los más dulces y jugosos del mercado. Los comerciantes locales acudían cada temporada para comprar su cosecha, sabiendo que la calidad de los frutos de Rashid superaba con creces la de cualquier otro campesino de la región. Su reputación como cultivador experto era conocida más allá de los límites de su pequeño pueblo. Mientras otros campesinos del pueblo diversificaban sus cultivos o dedicaban sus días a otras actividades, Rashid encontraba una alegría inigualable en el cuidado de sus higos. Para él, no había mayor satisfacción que ver los primeros brotes verdes aparecer después de las lluvias, o sentir el peso de los frutos maduros en la palma de su mano. El aroma de los higos recién cosechados, su dulzura melosa al probarlos, eran una recompensa que superaba cualquier placer material. Mientras otros se entretenían en conversaciones en las plazas o se reunían en caravanas comerciales, Rashid prefería la compañía de sus árboles y el silencio de su huerto. Rashid tenía otra gran satisfacción, quizá aún más profunda que la de ver crecer sus higos, ver a su hijo Amir florecer ante sus ojos. El pequeño Amir, con apenas 10 años, ya mostraba una curiosidad y energía que llenaban de orgullo a su padre. Cada tarde, después de la escuela, Amir corría al huerto de higos, donde Rashid le enseñaba pacientemente todo lo que había aprendido de la tierra. Le hablaba de cómo sentir el suelo con los pies descalzos, de cómo leer los signos del clima en el color del cielo y en la dirección del viento, y sobre la importancia de la paciencia, pues un buen fruto no se apresura. Rashid esperaba que algún día Amir heredara no solo la tierra, sino también el respeto por los ciclos de la vida, continuando así la tradición familiar de plantar y cuidar los higos. Sin embargo, la granja de Rashid tenía unos vecinos que habían prosperado de manera muy distinta. La familia de Ali, un mercader que había hecho fortuna comerciando con especias y objetos traídos desde tierras lejanas, vivía con lujo y ostentación. No tenían huertos ni dedicaban sus días a la agricultura, pero sus carruajes modernos y sus fastuosas joyas brillaban con una riqueza que no pasaba desapercibida. Ali, además, había introducido un innovador sistema de comercio con caravanas más rápidas y eficientes, lo que había multiplicado su fortuna en pocos años. El pequeño Amir, fascinado por las opulentas fiestas y las largas filas de sirvientes que atendían a los vecinos, no podía evitar comparar esa vida con la humilde sencillez de su propia casa. Los destellos de los carruajes de Ali y las sedas finas de su familia comenzaban a sembrar una semilla de inquietud en el corazón del joven Amir. Un día, mientras jugaba cerca de la frontera de los terrenos, Amir conoció a Omar, el hijo de Ali. De inmediato se volvieron buenos amigos, pues a pesar de sus diferencias, compartían la misma curiosidad y espíritu aventurero. Iban juntos al mercado, exploraban las colinas cercanas y a veces montaban en los hermosos caballos de Omar, que eran tan veloces como el viento. Pero con el paso de los días, cada vez que Amir regresaba a su hogar para ayudar a su padre en la cosecha de higos, un pensamiento lo invadía. Aunque amaba a su padre y las enseñanzas que le daba, en el fondo de su corazón deseaba tener los lujos que rodeaban a su amigo Omar. Se preguntaba cómo sería vivir sin tener que trabajar la tierra día tras día, rodeado de sirvientes que le atendieran y de riquezas que parecían interminables. El brillo de los higos en sus manos ya no parecía tan deslumbrante comparado con el oro que veía en la casa de los vecinos. Y bajo estas circunstancias transcurrieron 8 años. La cosecha de higos seguía marcando el ritmo de las estaciones en la vida de Rashid y Amir. La granja, a pesar de las pruebas que la naturaleza les había impuesto, inundaciones, sequías y plagas que habían devastado la región en varias ocasiones, continuaba prosperando. El trabajo arduo, la constancia y la dedicación habían hecho que los huertos de higos de Rashid fueran reconocidos más allá de su pequeño pueblo. Los frutos eran abundantes, más dulces y jugosos que nunca. Rashid veía con orgullo cómo Amir se había convertido en un joven fuerte y trabajador, cuya destreza en el campo igualaba la suya. Un día, mientras Amir se dirigía al mercado, vio a Omar acompañado de una bella doncella. Se trataba de una mujer de la ciudad y su sola presencia parecía iluminar el entorno.
Sus rizos castaños caían en cascadas sobre sus hombros, y la luz del sol, que atravesaba las hojas de los árboles, parecía encontrar un aliado en ellos, haciendo que cada hebra de su cabello brillara con destellos dorados. Tenía unos ojos grandes, de un tono avellana que recordaba el suelo fértil después de la lluvia, y su sonrisa era delicada, pero firme, como si guardara secretos que solo unos pocos podrían descubrir. Vestía ropas de seda fina, con bordados que imitaban flores de almendro, y sus manos, adornadas con pequeñas joyas, se movían con gracia mientras hablaba y reía suavemente junto a Omar. Amir sintió algo que nunca había experimentado antes. Una poderosa emoción se apoderó de su pecho, una mezcla de admiración y anhelo. No podía apartar la vista de aquella doncella, cuyo porte distinguido y aire de elegancia parecían provenientes de otro mundo, uno más allá del sudor y el polvo de su huerto de higos. Por primera vez, el joven sintió que su vida simple y dedicada al campo quizá no sería suficiente. En su interior comenzó a crecer un deseo que lo inquietaba, el deseo de tener más, de ser más. Anhelaba algo que no pudiera encontrar entre las ramas de los higos ni en la tierra que tan bien conocía, y ese algo parecía estar ligado no solo a la riqueza de su amigo Omar, sino a la presencia de aquella mujer cuya belleza lo había dejado sin aliento. Al regresar a la granja, Amir se acercó a su padre con paso firme, pero el corazón lleno de confusión. Decidió que era el momento de hablar. «Padre», comenzó Amir, tomando aire profundamente, «ya estoy próximo a cumplir 20 años, y siento que ya es hora de tener algo más, algo propio. He trabajado contigo todos estos años, pero quiero poder ofrecerle algo a una mujer. Quizás un caballo, o al menos una parte de la granja para comenzar mi vida». Rashid, quien estaba sentado bajo la sombra de un viejo árbol de higo, lo miró con calma. Durante unos segundos que a Amir le parecieron eternos, su padre no respondió. Finalmente Rashid se puso de pie con el porte sereno de siempre y le hizo un gesto a su hijo. «Acompáñame, Amir», dijo mientras caminaba hacia los huertos de higos. «Vamos a ver nuestras higueras». Amir frunció el ceño, frustrado. No era la respuesta que esperaba. Mientras seguía a su padre, el descontento crecía dentro de él. Esperaba que su padre le ofreciera algo más tangible, algo que pudiera usar para impresionar a la familia de alguna mujer, para empezar una vida propia. Sentía que merecía más después de tantos años de trabajo duro, pero su padre parecía no entenderlo. Cuando llegaron a la hilera de higueras, Rashid se detuvo frente a un árbol robusto, cuyas ramas estaban llenas de higos maduros. «Hijo», dijo Rashid con voz grave pero serena, «entiendo que estás llegando a la madurez, que tus deseos por crear tu propio camino son fuertes, pero antes de hablar de lo que quieres, quiero que observes este higo». Rashid tomó un fruto maduro en su mano y lo sostuvo frente a Amir. «Has trabajado conmigo durante años. Mira nuestras manos, endurecidas por el trabajo. Con nuestro esfuerzo constante hemos logrado muchas cosas, incluso frente a las adversidades. Pero quiero que reflexiones sobre algo». Rashid hizo una pausa, su mirada se suavizó mientras recordaba. «Cuando tu madre murió, tú eras solo un niño. Su pérdida me afectó profundamente. Tuve que trabajar el doble de duro para mantener todo en marcha. Durante años pensé que el trabajo con los higos era solo una forma de sobrevivir, pero he llegado a comprender algo más profundo con el tiempo». Amir observaba a su padre, intrigado pero aún molesto. «Nuestros árboles de higo, Amir, tardan años en crecer. A veces pueden pasar 5 años antes de que empiecen a dar fruto. Sin embargo, una vez que lo hacen, pueden vivir 70, incluso 100 años. ¿Te has detenido a pensar en eso?». Rashid pasó los dedos por las hojas del árbol. «Como nuestras higueras, nuestras vidas también requieren tiempo y cuidado. Si un árbol crece torcido, nunca se enderezará, y basta con una sola plaga o una mala decisión para arruinarlo todo. Una sola mala elección puede destruir lo que ha tomado años en construirse». Rashid miró a su hijo con intensidad, esperando que sus palabras calaran en lo profundo. Por otro lado, una buena decisión, un esfuerzo constante, no cambia el rumbo de un árbol de la noche a la mañana. Toma años ver los resultados de nuestras acciones, de nuestras elecciones correctas. Recuerda cómo el año pasado no fertilizamos apropiadamente el árbol de la esquina. Lo regamos, lo cuidamos, pero por no haber actuado a tiempo, ese árbol finalmente murió. Una simple mala decisión fue suficiente para borrar años de esfuerzo. Amir bajó la cabeza recordando aquel árbol y el dolor que sintieron cuando lo vieron marchitarse lentamente. «Así sucede también con nuestras vidas, hijo.
Los momentos apropiados, las recompensas verdaderas, llegan después de tomar decisiones correctas durante años. Al principio, no siempre es evidente el impacto de nuestras elecciones. Incluso podemos pensar que otros han tomado mejores decisiones, que llevan una vida más fácil o rica. Pero lo que no siempre vemos es que cada uno enfrenta sus propias circunstancias y lo que parece ser éxito inmediato puede desmoronarse rápidamente si no se ha construido sobre decisiones sabias. La paciencia, la constancia y el esfuerzo son lo que realmente define el curso de nuestra vida, y Amir comprendió la sabiduría de su padre. Mientras escuchaba las palabras que resonaban como ecos profundos en su corazón, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. El recuerdo de su madre y la fortaleza que su padre había mostrado durante todos esos años lo conmovió profundamente. Por primera vez, Amir no solo veía a su padre como un simple campesino, sino como un hombre lleno de sabiduría y sacrificio, alguien que había aprendido a interpretar la vida a través de los ciclos de la naturaleza y las decisiones cotidianas. Rashid notó la emoción en el rostro de su hijo, pero no se detuvo. Había algo más que debía decir. Amir, ya que te acercas a los 20 años, es hora de que salgas a conocer el mundo. Has aprendido mucho aquí, pero hay lecciones que solo la vida fuera de estos campos puede enseñarte. Recuerda mis palabras mientras adquieres más experiencia en los caminos que te esperan. Con una mirada que mezclaba orgullo y resignación, Rashid entró en la granja. Amir lo observó marcharse preguntándose qué podría estar tramando su padre. Al cabo de unos momentos, Rashid regresó, sosteniendo una bolsa de cuero envejecida, una que Amir nunca había visto antes, junto con una tablilla que contenía unas frases breves. El peso de los años parecía haber marcado esos objetos, pero cuando Rashid abrió la bolsa de cuero, Amir vio algo que lo sorprendió. Dentro había 10 monedas de oro y 45 de plata, brillando con una luz tenue. «Es hora de que salgas al mundo y adquieras experiencia, hijo», dijo Rashid entregándole la bolsa con firmeza, pero con una leve sonrisa en sus labios. «Las caravanas hacia la Meca parten la próxima semana. Viaja con ellas, conoce otras tierras, escucha a otros hombres y observa lo que el mundo tiene para enseñarte. Pero más importante aún, recuerda mis palabras. No tomes decisiones apresuradas, busca siempre el bien en tus acciones y recuerda que los frutos de las buenas decisiones tardan en manifestarse. La paciencia es la llave que abre las puertas del verdadero éxito». Amir tomó la bolsa con manos temblorosas, consciente del valor que su padre le estaba confiando. Pasó la semana preparando su partida, sus pensamientos girando constantemente en torno a las palabras de su padre y las incertidumbres del futuro. El día antes de su partida, la granja estaba más tranquila de lo habitual, y Amir, mientras hacía sus últimos preparativos, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Cuando llegó el momento de marcharse, Rashid lo acompañó hasta el límite de los huertos. Justo cuando Amir estaba a punto de subir a su caballo, su padre lo detuvo una vez más, con una última enseñanza. «No vuelvas en al menos 3 años, Amir», dijo Rashid con una mirada seria pero llena de afecto. «Deja que el tiempo haga su parte. Ve y aprende, pero no olvides mis palabras. Tus decisiones ahora tardarán en dar frutos, pero cuando lo hagan sabrás que has crecido. Que el mundo te enseñe, pero no olvides las raíces de tu hogar». Y así, Amir partió con la caravana hacia la Meca. Tardaron 15 días en llegar, cruzando el vasto desierto bajo un cielo interminable. Cuando finalmente alcanzaron la ciudad, Amir se sintió abrumado. El tamaño de la Meca era inmenso, y nada se comparaba a la tranquilidad de su pequeño pueblo. Las calles estaban llenas de gente de todo tipo. Mercaderes gritaban ofreciendo sus productos, caravanas venían y se iban cargadas de riquezas, y los olores de especias y alimentos se mezclaban en el aire. Los edificios, altos y majestuosos, parecían rozar el cielo. Todo era nuevo y fascinante para Amir, cuya mente aún estaba acostumbrada a los simples huertos de higos y la vida rural. Un día, mientras paseaba por las concurridas calles de la ciudad, Amir pasó al lado de una taberna. Justo afuera, una bella chica con rizos dorados y ojos brillantes le sonrió y lo invitó a entrar. La belleza de aquella joven, tan parecida a la que había visto con Omar en su pueblo, lo deslumbró. Sin pensarlo mucho, aceptó la invitación y cruzó la puerta de la taberna, sumergiéndose en un mundo desconocido de música, risas y lujos. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. Amir, deslumbrado por la emoción de la ciudad, comenzó a gastar sus monedas. Primero fueron las de plata y pronto algunas de las de oro también empezaron a desaparecer.
Se rodeó de personas que parecían vivir sin preocupaciones, disfrutando del momento, y Amir se dejó arrastrar por ese estilo de vida. 3 meses pasaron, y sus riquezas, acumuladas con tanto esfuerzo en su pueblo, comenzaron a esfumarse sin que Amir lo notara del todo. Un día, cuando había gastado casi una tercera parte de su fortuna, Amir se encontró con un joven en la taberna. Mientras charlaban sobre sus problemas, Amir confesó su preocupación por cómo su dinero comenzaba a agotarse. El joven, que parecía confiado y conocedor del comercio, le ofreció una solución que parecía tentadora. Le habló de una caravana que se dirigía a Egipto, donde podían adquirir mercancías valiosas que, al traerlas de vuelta a la Meca, podrían vender para duplicar o incluso triplicar sus ganancias. La idea de recuperar su dinero e incluso ganar más emocionó a Amir, quien sin pensarlo mucho más decidió unirse a esta empresa. Amir partió hacia Egipto lleno de expectativas, soñando con la fortuna que pronto tendría en sus manos. Al llegar, el joven lo llevó a un mercado donde, según él, vendían telas y especias de altísimo valor. Sin dudar, Amir invirtió la otra tercera parte de su fortuna en aquellas mercancías. Las telas eran suaves al tacto, y las especias parecían exóticas. Sin embargo, la promesa de grandes ganancias ahogó esas dudas. Cargado con las mercancías, regresaron a la Meca con la esperanza de hacer una fortuna. Pero al llegar, Amir se dio cuenta de la cruel realidad. Las telas y especias que había comprado no tenían valor en el mercado local. Eran productos de baja calidad, casi imposibles de vender, y los comerciantes locales apenas le ofrecieron unas pocas monedas por ellos. Había sido estafado. El joven que lo había convencido desapareció tan rápido como había llegado, y Amir quedó con su fortuna casi reducida a 1/3 de la cantidad original. Con el paso del tiempo, el desánimo se apoderó de Amir. Una tarde, mientras se sentaba solo en una pequeña habitación alquilada, sacó la pequeña tablilla que su padre le había dado antes de partir. Al leer las palabras inscritas en ellas, su corazón se estremeció. Toma buenas decisiones y los frutos vendrán con el tiempo. Entonces comprendió el significado de las enseñanzas de su padre. Había sido impaciente, había tomado decisiones impulsivas y ahora estaba pagando el precio. Y así, Amir sacó nuevamente la tablilla que su padre le había dado, la volvió a leer y sintió que algo dentro de él cambiaba. Sabía que ya había cometido demasiados errores, había caído en el vicio y en malas compañías, lo que lo había llevado a ser estafado y perder la mayor parte de su fortuna. Pero ahora estaba decidido a dar un giro a su vida. Guardó con cuidado las pocas monedas que le quedaban, apenas 1/3 de lo que su padre le había dado, y salió a buscar trabajo entre los comerciantes de la ciudad. La tarea no fue fácil. Lo rechazaron en cada lugar al que iba. Los mercaderes lo miraban con desconfianza, o lo veían demasiado joven e inexperto para confiarle algún cargo importante. Tras días de búsqueda infructuosa, un comerciante de huevos, un hombre mayor y de modesta fortuna, le ofreció una miserable paga, 1 moneda de cobre a la semana por ayudar a cargar cartones de huevos desde el puerto de Yeda hasta la Meca. No era lo que Amir había soñado, pero sin más alternativas y con el deseo firme de cambiar su destino, aceptó el trabajo. Los días se volvieron largos y agotadores. El sol del desierto, implacable y abrasador, quemaba la piel de Amir mientras cargaba las pesadas cajas de huevos. Cada vez que sentía el cansancio adueñarse de su cuerpo, su mente volvía a los momentos de indulgencia en la taberna, recordando cómo había perdido lo equivalente a varios días de trabajo en una simple bebida o a años de esfuerzo en la estafa que lo había arruinado. Sin embargo, no se rindió. Sabía que no podía volver al camino de la imprudencia y debía reconstruir su vida, aunque fuera desde lo más bajo. Con el tiempo, el comerciante de huevos notó la diligencia de Amir. Un día le ofreció algo más que cargar cajas. Le pidió que lo ayudara a cerrar tratos con otros comerciantes en el mercado. Amir, agradecido por la oportunidad, dedicó todo su esfuerzo y su capacidad de observación a aprender sobre el negocio del comercio. Comenzó a negociar con otros mercaderes, a aprender sobre finanzas y a entender cómo funcionaba el movimiento de mercancías entre ciudades. Descubrió que tenía un talento natural para las transacciones comerciales, y con cada acuerdo que cerraba su confianza crecía. El comerciante de huevos estaba cada vez más sorprendido por la inteligencia y la dedicación del joven Amir. Lo que comenzó como un simple cargador de cajas se había transformado en un joven que podía negociar precios, planificar rutas comerciales y gestionar relaciones con proveedores. Amir, que alguna vez había sido impulsivo y descuidado, ahora era meticuloso y paciente. Había aprendido a observar las oportunidades antes de tomarlas, a no apresurarse en decisiones que pudieran arruinar su progreso.
Mientras tanto, los años pasaban. Los 3 años que su padre le había pedido que se ausentara transcurrieron rápidamente, y sin embargo, no había señales de Amir regresando a su hogar. Rashid, en su granja, a veces miraba los huertos de higos y pensaba en su hijo, preguntándose si estaba bien, si había aprendido las lecciones que la vida le ofrecía. Pero los años siguieron transcurriendo, y el tiempo comenzó a pesar en el cuerpo de Rashid, quien ahora, cerca de su 7ª década de edad, se sentía cansado después de una vida dedicada al trabajo. Con cada día que pasaba, su preocupación por Amir crecía. A veces, mientras caminaba entre sus higueras, una sombra oscura cruzaba su mente. ¿Y si ha muerto? El temor lo rodeaba como un pesado manto. A pesar de su fe en el destino y en las decisiones que su hijo había tomado, los meses se convertían en años, y Rashid no podía evitar pensar en lo peor. Así continuó durante un tiempo, hasta que un día, mientras trabajaba en su granja como siempre lo había hecho, vio una caravana aproximándose a la distancia. El polvo levantado por los camellos y los caballos anunciaba su llegada, pero algo en su interior le dijo que esta no era una caravana cualquiera. Cuando los viajeros se detuvieron frente a su granja, de entre ellos salió un joven esbelto, vestido con finas vestimentas que brillaban bajo el sol. Rashid entrecerró los ojos tratando de reconocer al viajero y de repente su corazón dio un vuelco. Era Amir. «Padre», saludó Amir con una sonrisa que reflejaba una mezcla de cansancio y madurez. Rashid, con una felicidad indescriptible, corrió a abrazar a su hijo, sintiendo cómo su preocupación, acumulada durante años, finalmente se desvanecía. «No puedo creer que estés aquí», dijo Rashid con los ojos humedecidos. «He estado tan preocupado. Por favor, cuéntame todo lo que te ha pasado». Amir se sentó junto a su padre bajo el viejo olivo que les daba sombra. Respiró profundamente antes de comenzar su relato, sabiendo que tenía mucho que contar. «Padre, después de salir de aquí, me dirigí a la Meca. La enormidad de la ciudad me sorprendió. Era como nada que hubiera visto antes. Desafortunadamente, también caí en vicios de los que prefiero no hablar ni recordar. Fue así como perdí la primera parte de mi fortuna. Me dejé llevar por el esplendor de la vida fácil, por las compañías equivocadas». Rashid lo escuchaba en silencio, sin un rastro de enojo en su rostro. Solo asentía, pidiendo a su hijo que continuara. Después de aquello, un falso amigo que conocí en una taberna me convenció de que podía duplicar fácilmente mi fortuna si lo acompañaba a Egipto. Me habló de mercancías valiosas que podríamos vender en la Meca con una gran ganancia. Yo, ignorante y cegado por la ambición, acepté sin cuestionar. Después de un largo y agotador viaje, llegamos a Egipto, donde me deslumbraron con telas que me hicieron pensar que todos mis problemas estaban resueltos. Amir hizo una pausa recordando la amarga decepción que le había seguido. Pensé que había encontrado la solución a todos mis problemas, que esas finas telas me harían rico de nuevo, pero cuando regresamos a la Meca, me di cuenta de que había sido estafado. Las telas eran corrientes, de mala calidad, y apenas valían unas cuantas monedas. Perdí otra parte de mi fortuna en un abrir y cerrar de ojos. Rashid, manteniendo la calma, miró a su hijo con una mezcla de empatía y orgullo. Sabía que estas experiencias, por más dolorosas que fueran, eran necesarias para el crecimiento de Amir. «Fue entonces cuando recordé tus palabras, padre», continuó Amir. «Recordé lo que me dijiste sobre la importancia de tomar buenas decisiones y cómo los frutos de esas decisiones tardan tiempo en manifestarse. Decidí que debía cambiar mi rumbo. Busqué trabajo en el comercio, pero tras ser rechazado por casi todos, llegué a un punto donde casi me doy por vencido, hasta que finalmente un comerciante de huevos me ofreció el peor trabajo por la paga más miserable: cargar cajas de huevos desde el puerto de Yeda hasta la Meca. Ese fue el peor periodo de mi vida». Amir hizo una pausa mirando sus manos, ahora curtidas y fuertes por el trabajo. «Me sentí humillado, padre. Recordaba cómo había gastado en una sola noche lo que ahora me tomaba semanas ganar. Pero me negué a rendirme. Decidí que, aunque fuera un trabajo humilde, lo aprovecharía al máximo. Aprendí sobre el negocio. Observé cómo se cerraban los tratos y poco a poco el comerciante comenzó a confiar en mí. Fue entonces cuando empecé a entender lo que realmente significa trabajar por algo con paciencia, sin buscar atajos. «Padre, he prosperado mucho», dijo Amir, con una sonrisa tranquila pero llena de orgullo. «Logré hacerme dueño de un lucrativo negocio de comercio desde la Meca hacia otras regiones». Rashid, con el corazón lleno de satisfacción, escuchaba con atención las palabras de su hijo.
Lo observaba con admiración, recordando al joven impulsivo que había partido años atrás y viendo ahora a un hombre hecho y derecho frente a él. Amir, sin decir más, sacó un bolso de cuero y lo colocó sobre la mesa de su padre, el mismo lugar donde tantas veces habían compartido consejos y enseñanzas. Padre, tengo que agradecerte por todo lo que me diste. Las lecciones que me enseñaste han sido más valiosas que cualquier moneda de oro o plata. Sin tu sabiduría, nunca habría comprendido la importancia de la paciencia y de tomar decisiones correctas. Este bolso contiene todo el oro y la plata que me diste cuando me marché. Ahora te lo devuelvo, pues lo que más me ha enriquecido han sido tus palabras, no el dinero. Amir sacó otro bolso, un poco más grande, y lo colocó al lado del primero. Y este otro, dijo, colocando su mano sobre él. Quisiera dártelo también como agradecimiento. Es una parte de lo que he ganado en estos años. No es solo dinero, es un símbolo de todo lo que aprendí gracias a ti, y quiero que lo tengas. Rashid observó los bolsos, pero no con ansias por el oro o la plata. Su mirada estaba fija en su hijo, viendo cuán lejos había llegado. Finalmente su padre levantó la vista y con una voz suave y llena de gratitud dijo: Hijo, no he deseado tu riqueza ni esperaba que me devolvieras nada. Lo que siempre quise es que aprendieras las lecciones que solo la vida puede enseñar. Me has demostrado que entendiste lo más importante, que el trabajo, la paciencia y las buenas decisiones son lo que realmente trae prosperidad. Eso es lo que me hace feliz. Amir asintió, sabiendo que la mayor recompensa era el orgullo de su padre, pero aún había más por compartir. Padre, dijo con una sonrisa cálida, quiero presentarte a alguien muy especial. Se llama Celeste. La conocí hace un par de años en mis viajes y nos vamos a casar. Ella es la luz de mi vida y nada me haría más feliz que tenerte a mi lado en este nuevo capítulo. Rashid, con los ojos llenos de emoción, se sintió inundado de una profunda felicidad. No solo había recuperado a su hijo, sino que ahora veía cómo su familia se expandiría y su legado continuaría. Abrazó a Amir con fuerza, agradeciendo al destino por haberlo traído de vuelta, no solo como comerciante exitoso, sino como un hombre completo. A partir de ese momento, la relación entre Rashid y Amir se fortaleció aún más. Rashid, aunque ya mayor, continuó trabajando en su granja de higos hasta su último día, cuidando los árboles con el mismo amor y dedicación que siempre había tenido. Mientras tanto, Amir se convirtió en uno de los principales comerciantes de la región, conocido no solo por su éxito, sino también por su integridad y sabiduría. El ciclo de la vida continuaba, y así como los higos tardan años en dar sus mejores frutos, la vida de Amir también floreció, guiada por las profundas raíces que su padre había plantado en él desde niño. El fin.